Hola, buen día a todos y a cada uno de ustedes. Este video es un poco diferente a los que comúnmente hago, puesto que es un tema del cual estaré hablando de política y está dirigido al pueblo mexicano. Yo vivo en México, nací en México, no obstante que tengo ascendencia árabe y judía, pues toda mi vida me he desenvuelto en este país y le tengo un gran afecto a esta nación, a México. Y creo que es un país muy noble, tiene una riqueza en su gente, en su cultura, en su gastronomía misma. Es toda una aventura este país. Así que inclusive te diría, yo sé que estamos en pandemia, pero cuando se pueda, visita este país, tiene cosas muy bonitas, muy interesantes. Y bueno, entrando al tema, en mi caso soy una persona que cree que hay un creador, esto lo hago como premisa, y en ese sentido quiero dar ese enfoque, dando tres premisas. Una es que nada hay al lado de él, quiere decir que él es la fuerza superior sobre todas, ¿sí? Y que no hay demonio o sata o maligno, seres malignos que estén disputando con él y se den, y no es así. Él es único, ¿sí? Y aquel que le da el mismo poder que a él comete idolatría inclusive, ¿no? Pero vamos pues, la primera premisa es que nada hay al lado de él. Él es la fuerza de las fuerzas, el jefe de jefes. La segunda premisa es que tiene que ver con todo él lo controla, nada sucede sin su voluntad y todo sucede por su conocimiento, ¿sí? Entonces, nada sucede sin su voluntad, esa es otra premisa. Y la tercera premisa tiene que ver con que todo es para bien. Sea una persona creyente o no lo sea, estas tres premisas funcionan así, alguien sea creyente o no lo sea, se activa. No obstante, si un día tú lo quisieses probar, lo puedes hacer. No necesitas decirle tú a nadie, rétalo a la misma fuerza creadora, ¿sí? En el sentido de busca y pues ya después me dices qué sucede, ¿no? A ver qué pasa. Y voy con esto. Bajo estas tres premisas quise centrar ya propiamente al tema. A lo largo de la historia contemporánea de México, sabemos los que vivimos en esta nación que ha vivido durante décadas corrupción, despojo, saqueos, de aquellos que han estado en la cúpula política, de aquellos que han llegado al poder. Seguramente en otras naciones sucede lo mismo, yo sé que no es en México, nada más. No obstante, durante muchas décadas en este país llegaban al cinismo las clases políticas, incluso los hijos también. Muy feo, muy, muy feo. Y durante esos tiempos tuvimos diferentes presidentes, como Salinas de Gortari, tuvimos a Calderón Hinojosa, Vicente Fox, Peña Nieto. No los dije en orden, pero pues sabemos que fueron los presidentes que estuvieron en este país. Y quisiese decir lo siguiente: estos presidentes no llegaron por casualidad. Akadosh Baruj Hu, Dios, la luz, ¿sí? El creador los puso en este país. ¿Por qué? Puesto que eran los presidentes que estaban necesitando este país, ¿sí? Así. No obstante, naturalmente que siempre durante esos años, esas décadas, la gente peleaba, discutía, pero pues no había mucho avance tocante eso. Hubieron hasta asesinados políticos, desapariciones políticas, presos políticos, muchas cosas. Entonces, si algún día tienes la oportunidad de conocer la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, las instalaciones de la UNAM en México, camina por ahí, creo que puedes encontrar cosas muy interesantes en términos históricos también. Y bueno, sucede que pues el país tiene que vivir todo eso.
También la población estaba lo que se dice políticamente en el catálogo del agravio, pero el país finalmente no hacía nada, la verdad. Había poco movimiento, sí lo había en realidad, pero no era muy significativo. El punto está que pasan los años y sucede que posteriormente hay un cambio de régimen en el país. Todos sabemos que se queda como presidente el licenciado López Obrador, ¿sí? Andrés, no recuerdo si tiene otro nombre, perdón. El punto está que se queda un nuevo presidente, muy querido, gana por el 53% de las votaciones en México, ha sido lo más alto que se ha dado en este país, de la historia contemporánea. Y el punto está que si aplicamos los principios que estaba yo mencionando, es el siguiente: el Todopoderoso ha definido que ese presidente es el que tengamos. Ahora pues, también implica una cosa, que con nosotros somos títeres de Dios o de la luz, no lo somos. El punto está que hay una cosa importante, dos cosas. Una, que la conciencia en este país política ha cambiado. ¿Sí? Si hoy los partidos políticos de la llamada oposición, que en realidad no existe oposición en este país, son golpistas políticos, pero no son oposición, no lo son, no existe oposición en este país, en México. Si bien si ellos pretenden todavía regalar despensas y buscar el voto en ese sentido como siempre lo han hecho, creo que van a fracasar. Creo que la única manera que pueden para poder ganar, y yo creo que muchos años después, es que sean honestos consigo mismos, pero bueno, creo que va a pasar un tiempo para eso, en términos de conciencia. Y volviendo a ello, creo que el país, México, cambió de conciencia social. Y una cosa muy importante, México está en el umbral de la conciencia espiritual. Y eso es muy interesante, puesto que este país puede cambiar. Inclusive de hecho, se está abriendo mucho campo espiritual en este país, en México. Y eso es algo maravilloso, no se había dado como antes, hoy se está dando. El punto está de que México está cambiando y eso es bueno. Yo creo que es bonito que podamos aspirar, quizás ahorita muy lejano, pero no creo que sea malo que queramos que México sea como países tan impactantes como Finlandia, como Suecia, ¿sí? Países del primer mundo muy hermosos, por cierto, muy evolucionados. No obstante, se requiere de mucho trabajo, pero pensando en el presente es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Ahorita tenemos una nueva estructura política, pero a últimas eso no es lo más importante. Creo que lo más importante es lo siguiente: todo esto que está pasando a nivel político, a través de todos los animales políticos respectivos, tiene que ver con el hecho de que México tiene la gran oportunidad de que las personas cambiemos, todos. Y no se trata nada más de tener un buen país, se trata de tener un buen continente, un buen mundo, y creo que es nuestra responsabilidad. Creo que nuestra responsabilidad como judíos es bendecir a México. Creo también que la responsabilidad de los cristianos es bendecir a México, ser nosotros mejores judíos, los cristianos mejores cristianos, ¿sí? Y los que no sean creyentes, no importa ahorita, pero aquí sí que sean mejores ciudadanos. Pero sobre todo un día en donde este país va a entrar a un mundo espiritual muy profundo. Ya está entrando, y yo espero que un día lo puedas ver, lo puedas ir viendo, pescando, puesto que es algo maravilloso. Así que en conclusión, creo que México entró a otra etapa en donde la conciencia colectiva en México ya es diferente. No obstante, van a venir cambios más intensos, que el verdadero cambio va a ser, voy a decirlo así, la suma de las conciencias individuales, no el grupo en general. Eso es una idea, se me hace de mucho impacto cuando yo la supe. Creo que el país va a tener cambios positivos, pero no esencialmente como conciencia colectiva, sino como la suma de las conciencias individuales. Y México está ya en ese momento.
Así que yo te invito para que estés dentro de la política, si que estés dentro de la política o no lo estés, te invito para que participes en ese cambio para el bien del país. Sí, no creo que sea malo, sí, no obstante, desde un ángulo diferente, y creo que nos toca participar para tener una buena nación, pero sobre todo que seamos buenos seres humanos para un cambio en todo nuestro mundo, puesto que si cambiamos nosotros, vamos, hasta los animales, las plantas y las rocas las vamos a cambiar. Esto es todo, cuídate mucho y que la luz acompañe.